Con la venia de la presidencia, como nunca en la historia, este gobierno ha recibido recursos abundantes e incluso ha incurrido en el exceso de contratar deuda en cantidades nunca antes vistas. Simplemente este año, es decir, en unas horas se van a aprobar 1.9 billones de pesos más de deuda. El monumental dispendio de recursos públicos no se ve por ninguna parte. La población en situación de vulnerabilidad tiene ingresos que recibe vía transferencias directas, pero que son insuficientes ante el colapso del sistema de salud y del sistema educativo. El elevado costo de la vida en nuestro país ha devorado los incrementos al salario mínimo que tanto presumen. El superpeso es el resultado de factores externos, no es gracias a López Obrador. No hay obras de infraestructura productivas reales que conecten a México, ya que solo apoyan las impulsadas por los anhelos y delirios presidenciales. Una de las obras que devora recursos en cantidades colosales es el malogrado Tren Maya. Un proyecto improvisado, sin criterios técnicos y sin los debidos estudios de impacto ambiental. Como todas y todos ustedes saben, el tren se construye hoy sobre la destrucción de vestigios arqueológicos y sobre la depredación de la selva. Pero eso sí, garantiza el lucrativo negocio de maderas finas para este gobierno. Además de los negocios derivados del Tren Maya, que han engrosado los bolsillos de funcionarios corruptos, vemos una obra inviable que solo sirve para alimentar el deteriorado ego presidencial. El tren tiene actualmente un sobrecosto que rebasa el triple del presupuesto estimado, convirtiéndolo en un gran fracaso de esta administración. Si bien argumentan que la finalidad del Tren Maya sería detonar el turismo en el sureste del país, dicho proyecto se ha caracterizado por sus limitadas irregularidades. La construcción del tren ha sido un proceso atropellado, impulsado desde Palacio Nacional, en ocasiones violando órdenes judiciales que establecen su inmediata suspensión. La corrupción vinculada al Tren Maya es exorbitante. Cerca de 1.700 millones de pesos no han sido justificados todavía. Además, ante evidentes retrasos, se calcula que el tren podría estar listo en el 2024, pero no en su totalidad, por lo que su total consolidación se daría hasta el año 2042. En la realidad, el tren representa una sangría al erario que se nutrirá con recursos que deberían de estarse destinando al turismo y a la crisis migratoria. Los derechos relativos a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos son ingresos extraordinarios que percibe el Estado mexicano, cuya abierta y eminente vocación debe ser todo aquello vinculado con el sector turístico o a fenómenos emergentes como las crecientes oleadas migratorias. El proyecto de dictamen que presentan las Comisiones Unidas prevé que el total de dichos ingresos se destinarán al Fideicomiso Público Federal sin estructura que constituye la empresa de participación estatal mayoritaria sectorizada de la Secretaría de la Defensa Nacional denominada Tren Maya S.A.D.C.B. Con esta propuesta crece la acelerada militarización de la vida civil. Hoy tenemos a las Fuerzas Armadas desplegadas para construir obras de infraestructura, distribuir vacunas y otras funciones civiles, todo ello mientras los delincuentes se adueñan de México ante la venia presidencial y los ojos omisos de los militares. La militarización está consolidando una élite militar con poderes prácticamente ilimitados, que no rinde cuentas a nadie y que es alimentada todos los días con recursos públicos. La militarización aumenta a la par de la inseguridad, la violencia y la colonización de territorios por parte de la delincuencia organizada. Muy preocupante. Se ha hablado de que no se cobrarán nuevos impuestos o derechos, pero el gobierno federal presenta modificaciones a la Ley Federal de Derechos en las que se harán adecuaciones en función de la inflación. Eso dicen o así lo justifican, así como la adaptación y armonización de ciertas disposiciones administrativas.
Hay resignaciones de recursos por la vía del pago de derechos y de otros pagos. El enfoque que se le está dando a estas resignaciones tiene que ver con las nuevas atribuciones precisamente y los recursos dirigidos a las Fuerzas Armadas. Ayer ustedes eliminaron 13 fideicomisos. Hoy se van a crear 2 nuevos, uno para el Tren Maya y el otro para el sistema aeroportuario que administrará la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Esto pone en evidencia la incongruencia de su discurso. Además, se adiciona una fracción al artículo 49 que establece el pago de derechos de los servicios aduaneros cuando los tratados internacionales excluyan el cobro sobre el valor de mercancías, ya que con ellos se pagarán más derechos. Se establece también el pago para la expedición de cédula y de título de técnico profesional, el cual aumentó en un 30%, es decir, hay que castigar a los profesionistas. También se reforma el artículo 219 y 220 para establecer que las personas titulares de las concesiones de la Ley de Aeropuertos determinarán el derecho aplicando una tasa del 9%, es decir, se duplica para el próximo año. Estos son ejemplos de cómo se incrementan los pagos de derechos. Esa promesa de que no se aumentarán los impuestos y de que están pensando en el pueblo de México no es más que mero discurso, sin fundamento en los hechos. En este voto particular, propongo reformar el artículo 18A para que los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho turístico se destine el 50% al desarrollo, fortalecimiento y rehabilitación de la infraestructura turística y el 50% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria se proporciona. Estamos ante una de las crisis más terribles migratorias en nuestra historia. Mientras que el presidente cree que organizando reuniones, comidas y charlas vacías con sus amigos dictadores… Concluya. Presidenta, me asiste el derecho por el reglamento de utilizar mis 10 minutos. Pero hubo un acuerdo de la mesa directiva para que se dieran 5 minutos. Pero la mesa directiva no está por encima del reglamento, Presidenta, y pero continúo. La representante de su grupo Continúa, parlamentario Presidenta, aceptó el acuerdo, se podrán senadora. atender las causas profundas, cree el presidente, del fenómeno migratorio con sus reuniones con sus dictadores. Estos países que tanto admiran los seguidores de la Cuarta Transformación son precisamente los grandes expulsores de una población a la que tienen oprimida y empobrecida. La gravedad de la crisis migratoria, las pésimas decisiones en materia y las condiciones humanas en las que viven quienes migran deberían ser motivo de acciones urgentes. Además, creo que en este momento este recurso debería utilizarse precisamente a lo que está sucediendo en este momento en Acapulco. Acapulco va a necesitar más recursos para recuperar su infraestructura turística. No engañen al pueblo diciendo que no habrá incrementos, diciendo que no habrá nuevos impuestos, diciendo que no habrá deuda nueva. Por favor, dejen de mentir. Recuerden que México es de todos, no de un grupo de vividores que pretenden inflar sus bolsillos con obras caracterizadas por el dispendio y la corrupción como es el Tren Maya. Es cuanto, Presidenta.